Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Les damos la bienvenida a una emisión más de Entropsi, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Pues aquí ya de regreso, ¿no? Después de haber disfrutado unos días de Semana Santa, descansado. ¿Y tú? Pues se suponía que iba a descansar, pero al final, como no tomé vacaciones, me quedé en casa y creo que hice más cosas, entonces no tan descansado, pero bien. Comiendo muy rico, eso sí. Ok. Pero bueno, a veces, pues sí, en las vacaciones hay que trabajar, ¿no? Pero bueno, qué bueno que pudiste hacer las actividades que tenías que hacer. Ojalá que tú que nos escuches, ¿no? También, ya sea que hayas tenido o sigas de vacaciones, ¿no? Porque si mal no recuerdo, esta semana es la semana de Pascua. Pues que estés disfrutando, ¿no? Sea donde estés. Y pues también contento, ¿no? Porque ya es abril, ¿no? Se aproxima el Día del Niño. Y porque también hoy vamos a cerrar el tema del autocuidado, ¿no? Con un súper invitado en el Café de Entropsi. Pero bueno, antes de presentarlo, ¿hay algo que hacer, Fede? Pues tenemos por ahí una celebración que nos va a llevar más allá de este planeta. Muy bien, es correcto. Bueno, hoy como tal 9 de abril, ¿no? Pero resulta que el próximo 12 de abril se le conoce como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, ¿no? Y lo que encontré es que este día se le designó como para conmemorar el inicio, porque el 12 de abril de 1961, el ruso Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial tripulado, lo cual marcó un hito histórico que abrió el camino para la exploración del espacio en beneficio de la humanidad, ¿no? Se me hizo algo muy interesante, porque justamente en semanas anteriores estuvo una película que se llamaba El Proyecto Fin del Mundo. Y justamente hablaban, ¿no? Como de, sin spoilearla, simplemente es como una película donde hay un explorador que tiene que salir de la Tierra para poder analizar otra estrella, ¿no? Y poder resolver un problema que está presentado en el sistema solar. Entonces, se me hace muy loco, ¿no? Porque creo que hoy en día dicen que conocemos más del espacio que los propios océanos, ¿no? Qué interesante, sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay más conocimiento de la dinámica en el espacio y hay lugares donde en nuestros océanos todavía no hemos logrado llegar. Fíjate que hace no mucho alguien me platicaba que su gran sueño era tener como un vuelo de estos que salen de la capa normal donde sobrevivimos todos, ¿no? Y decía, me gustaría estar como entre el espacio y la Tierra. Pero bueno, yo en algún momento sufrí esta fobia a las alturas, entonces creo que a mí no. Yo con las películas estoy bien. Un simulador me acuerdo que en algún momento me hizo como pasarla mal. Entonces no, muchas felicidades a quien disfrutan esos viajes, la pasen muy bien, felicidades por controlarse, ojalá logren más objetivos. Y por mi parte, estoy muy bien aquí en la Tierra. El otro día leí una noticia que decía que aunque pareciera que estamos tranquilos sobre la Tierra, que realmente la Tierra está viajando con el sistema solar a miles de kilómetros de velocidad, ¿no? Pero nosotros no lo sentimos porque justamente estamos encima de la superficie terrestre. Pero bueno, solo dato curioso. Pero bueno, Fede, ahora sí que si eres astronauta o quieres ser astronauta, pues esperamos que este día te inspire a hacerlo, ¿no? Y si lo logras, pues que así como tengas buena salida de la Tierra, que también tengas buen regreso, ¿no? Sí, por favor. Por lo pronto, pues con esto cerramos esta conmemoración y estamos listos para iniciar este café, ¿no? De autocuidado. Y pues ahora sí, ¿no? Llegó el momento de hoy, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, Iván, bien, contento y celebro el que me hayas dado esta oportunidad para tener esta plática así, porque normalmente soy escucha de algunos elementos de la red, pero nunca imaginé que fuera a darse en esta ocasión y pues estoy agradecido.
Pues muchas gracias por aceptar. Qué bueno que aceptas compartir con nosotros y espero que disfrutes este café. Bueno, contigo, Fede, también mi agradecimiento porque aunque te acabo de conocer apenas hace segundos, en realidad a mí me gusta conocer personas, pero no las personas que se atraviesan en mi destino, sino que esta vez fue inductivo porque por Iván te estoy conociendo y estoy por disfrutar un momento agradable, aprender de ustedes, disfrutar de la charla y pues mi agradecimiento. Muchas gracias, Eloy. Pues bueno, primeramente a mí ya me conoces, ¿no? Y estás conociendo también a Fede, pero no sé si te gustaría presentarte un poco para que el auditorio que llegue a escuchar este episodio te conozcan. Bueno, es muy fácil. Yo soy tan rudimentario diciendo que tengo 2 edades. La reconocida por el INE, que es la oficial, y la biológica, que me registraron tiempo después. Entonces estoy en el invierno de mi existencia porque para mí lo emocionante es dividirlo como las 4 estaciones de Vivaldi: primavera, verano, otoño e invierno, como las estaciones que rigen los cambios en la atmósfera terrestre y el florecimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy llevando muy amenamente lo que es el invierno que me toca desarrollar, y hasta ahora, hasta esta fecha, pues puedo decir que estoy disfrutando no precisamente de la vida contemplativa, pero ya no estoy en activo desde hace 11 años y me tuve que cambiar de residencia porque yo estudié en el Politécnico a los 18, como normalmente dicta la evolución de la especie escolar. Me gradué como ingeniero en electrónica, ejercí el oficio, profesión o como quieran denominarle, y tuve que cambiar en diferentes posiciones de empresa porque a mí sí me perjudicó el ambiente económico del país y las devaluaciones me tocaron en el 82, 88 y 94, y eso va formando a la persona. Necesito comentarlo de este modo porque si no, no puedo aterrizar. Fácilmente puedo decir mis generales, soy Eloy Soriano y me gusta que mis amistades pues no me hablen de usted por la edad, pero por afinidad y por tener unos factores que yo le llamo como un denominador, pues sí hay confianza. Entonces el tutearnos es lo que me da a mí la confianza de platicar con ustedes como ahorita. Y aparte de mi nombre y de mi edad, ya también dije que soy ingeniero en electrónica, pero mi tesis muy interesante interesante para mí desde luego, espero que alguien lo esté escuchando y me entienda. Yo decidí titularme con algo de biomedicina y fue un detector de paro respiratorio neonatales, que significa antes lo que era la muerte de cuna, para que todo el mundo me entienda, fácil de comprender. Y claro que no lo pude desarrollar porque se ocupaba pues una investigación bastante concurrida como cualquier proyecto innovador, pero sí, con eso fue mi titulación. Y pues yo ejercí realmente en electrónica de potencia 8 años. Después ya me fui al mundo de justamente lo que ustedes están ahora incursionando, pero como usuarios del podcast. Yo como parte de una empresa que entrega servicios, entre otras cosas, protección de videoconferencias y banda ancha, banda amplia, etcétera. Y pues digamos que en esencia es lo que tú me preguntaste, que fue la formación, mi presentación básica, ¿no? Mira qué interesante. Esto de que primero estuvo con el hardware y ahora está disfrutando del software. Eso me encantó. No sé, y ahorita se me hace muy interesante lo que nos platicas del tema de tu tesis, porque me hizo recordar, ¿no? Yo soy ingeniero químico
Pero cuando me titulé también hice una tesis un poco curiosa porque mi tesis fue más orientada como a la comunicación, ¿no? O sea, fue algo así como la relevancia de la comunicación organizacional para el quehacer del ingeniero químico, ¿no? O sea, yo no me fui tanto por un tema como ingeniería o de procesos o de petróleo, sino me fui un poco como la tangente y años después terminé estudiando psicología, ¿no? Entonces se me hace curioso lo que comentaste hoy porque finalmente, o sea, desde joven, o sea, tu enfoque también iba un poco como hacia la salud, ¿no? Porque esto de tratar de desarrollar un sistema que permita prevenir, ¿no?, la muerte cuna, pues habla de la salud, ¿no?, del bienestar de los recién nacidos. Y tomando un poco esto como base, entonces te planteo la siguiente pregunta. A lo largo de tu experiencia de vida, ¿no?, como profesional, como hombre, como padre de familia, ¿tú habías reflexionado sobre este concepto antes, sobre el autocuidado? Bueno, como concepto no, pero sí el autocuidado, digamos que es un instinto de sobrevivencia del Homo sapiens, pero vamos, de una manera natural se ha dado mi desarrollo, y lo del autocuidado como tal está apenas floreciendo con extrema vigilancia a partir de un problema que tengo de corazón. Pero desde muy joven, o jovencito, digamos, desde los 12 años, mi orientación vocacional quedó integrada en respecto a la salud, y yo no pude estudiar medicina porque mi orientador vocacional me hizo ver que se ocupaba demasiado tiempo para, aparte del tiempo académico, el espíritu de servicio. Y la verdad es de que yo no tenía el margen económico para mantener una formación médica como tal. Pero lo biomédico no se me olvidó, estudié ingeniería, y el autocuidado de la tesis tiene que ver con que yo me puedo definir que sí, sin ser un concepto como tal, la vida desde muy pequeño como biófilo o necrófilo. Y el biófilo es aquel que disfruta de la vida, y el necrófilo es como el tipo zombie, ¿no? Que tiene, pues está enojado consigo mismo y no sabe ni por qué, pero yo soy biófilo. A partir de eso, pues pienso que cae dentro del concepto de autocuidado. Ok. Y en esa etapa así de juventud, Eloy, ¿qué es lo que más recuerdas que tú sobre ti mismo aplicaste del autocuidado? En esta parte, donde estás terminando tus estudios y empiezas en esta parte, como nos dices, de ser biófilo. ¿Qué recuerdas o qué tienes presente de esa parte donde tú veías que eso era como autocuidado en el ejercicio, en la práctica, en ti? Como ejercicio sí lo tuve, como concepto no te lo puedo definir, pero digamos que siempre me vi forzado a reconocer cuando yo no distinguía, porque no interpretaba de mi propio organismo, pues las deficiencias que tenía. Por ejemplo, uno como estudiante, pues no tiene todo. Claro, yo estudié en el Politécnico y venía de vocacional de Nayarit, y por lo tanto, pues la circunstancia de la vivienda en la Ciudad de México siempre ha sido caótica. Pero por lo mismo es que uno se va adaptando. Y me refiero en este caso a la parte del autocuidado, que sí sabía que tenía alguna deficiencia visual, porque pues comenzaba sentándome atrás, ¿no?, en los salones, y con el tiempo pues tenía que estar adelante, porque si no ya no distinguía bien. Okay. Y cuando entré a trabajar en un sistema de transporte público en el cual permanecí 8 años, uno de los requisitos fundamentales era el examen técnico, pero el complemento fundamental era de la salud, porque el autocuidado implicaba pues tener buena vista, tener los niveles sanguíneos adecuados. Y entonces a eso me refiero cuando les digo que el autocuidado como autocuidado lo ejercía, pero siempre en función de una
de una línea de un cumplimiento normal, en el sentido de que debes ver bien. Ok, ser funcionales. Funcional, sí. Sí. O sea, pero entonces digamos que, o sea, lo que estás compartiendo es que en su momento requerías lentes, pero durante la carrera no supiste, y hasta que entraste a trabajar fue que empezaste a usar lentes, quizás. Correcto. En el diagnóstico médico, fue revisión de caries dentales, revisión de nivel de visión, y ahí supe que pues prácticamente era un ciego que podía caminar. Un ciego que podía caminar, que aprendió a caminar y que se adaptó, aún con no tener lentes, ¿no? Sí, claro. Y entonces cuando salgo de la óptica, porque tenía que llegar a la revaloración o sea, ya había pasado mis exámenes técnicos, y me sentía muy, muy, muy contento porque, bueno, esa parte me lo dio mi alma mater, la parte médica. Y salgo y veo por la Avenida Madero, que los edificios tenían esquinas, ¿no? Y que yo podía ver con claridad, incluso de más. Sí, sí, sí. Y pues sí, ahí, a eso me refiero con que autocuidado como tal, pues sí, en lo elemental de sobrevivencia, pero así ya plasmado como un propósito disciplinario, ya fue a partir de las carencias internas propias de mi desarrollo evolutivo, ¿no? O sea que podríamos decir que tu autocuidado vino del exocuidado, ¿no? O sea, fuentes externas te indicaron que tenías que cuidarte más la vista en este caso. Ah, sí. ¿No? O sea, es como un autocuidado acompañado, ¿no? Te dijeron, oye, Eloy, mira, ¿no? Mira, ¿no? Sí. Mira, sí, en efecto. Lo de los lentes es un ejemplo, lo de los dientes es otro, ¿no? El asunto dental, para los que nos escuchan, pues no siempre la bonita sonrisa significa una buena higiene, ¿no? Uh-huh. Y la buena higiene, pues radica ahí sí en el autocuidado, pero yo insisto, pues porque es natural que uno sabe que si va a ir a un encuentro con una amiga que pretendemos que sea algo más cercano, pues se comienza con la higiene bucal, porque pues si no, ¿cómo uno es aceptado? Por eso hay problemas. Por eso la sonrisa no necesariamente es la manifestación de higiene. Ok. Y avanzando un poco, digo, ya estás en la vida profesional, ya empiezas a compartirnos este episodio. Avanzando un poco, cuando empezaste a formar una familia, ¿qué autocuidados recuerdas que cambiaron? De estar soltero, como tú dices, que a lo mejor no me lavo los dientes, a ya estar pues en pareja, en familia, y pues me tengo que lavar los dientes. ¿Tienes algo muy presente de ese cambio? Te comparto esto, mira. A veces pasa que cuando las parejas empiezan, por ejemplo, el primer año, cada quien está acostumbrado a su pasta de dientes, ¿no? Y algunos la apachurran, otros le sacan como con cuidado la pasta, el tubo. Y a veces eso llega a ser una diferencia en los cuidados de cada uno, ¿no? A lo mejor ella es la que la apachurra y tú eres el que le exprimías correctamente. Y hay cosas como que, híjole, no, cada quien su pasta, ¿no? Porque no, es que yo no estoy acostumbrado a que la mía apachurre la pasta. A ese tipo de autocuidados, que son detalles sencillitos, a veces generan conflictos. Y a veces cuando empiezas a convivir en pareja, ese tipo de autocuidados se hablan, se negocian, o como esta persona que me compartió, pues cada quien definitivamente compró su tubo de pasta de dientes, ¿no? Algo que tú tengas como muy presente o que identifiques ahora que cambió de estar soltero, solo, aparte, a cuando empezaste a tener ya una vida, pues sí, en pareja, no sé, en familia. Pues mira, Fede, que en lo que me haces la pregunta, has abierto la caja de Pandora, porque como pareja ya no es autocuidado personal, sino en este caso con la pareja, ¿no? Me voy a permitir intentar ser breve para explicar que como definición no, pero aquí surge, sí tuve autocuidado en el sentido de plantear, porque aparte de padres biológicos, para mi gran fortuna, yo tuve un tutor
Okay. Pero no de la familia, sino circunstancialmente, la vida me lo puso enfrente, pero muy temprano, okay, el cual me enseñó a conocer los cuentos y las historias, y pues también es parte del autocuidado, reconocer que en una plática, pues no necesariamente el ponente es el que tiene la razón, sino que en este caso los radioescuchas o los que vayan a oír esto, ojalá que de algo les ayude el saber que pues no se actúa para uno mismo, sino siempre se actúa para un propósito que la persona tiene. Okay. Y cuando hablas de pareja, y me refiero yo entonces que le consulté a mi tutor japonés, por cierto, oye, ya encontré la mujer que satisface lo que tú me has sugerido. Y me dijo, bueno, pues entonces veme entregando los resultados de tu tabla de valores, de lo que tú tienes, lo que tú esperas y lo que ella puede o no dar, o de que tú no le puedas empatar. Y entonces empecé con, aunque no lo crean, a los 17 años, al autocuidado, porque ahora sí ya puedo definirte para ese propósito de la pareja, de la búsqueda de la pareja. Okay. Sin nunca dejar de reconocer que en esta vida terrenal, yo opino que la mujer es la que decide sí, o la mujer es la que decide no, aunque todo el mundo a esta edad nos sintamos conquistadores. Y entonces, así se desarrolló lo de que sí o que no, pero con mi guía que me dijo, tiene muchos, de los 18 conceptos que me pidió, yo supe que ella era, si me aceptaba, que me iba a poder orientar y guiar, y no tanto así como, sino más bien con quien tener una complicidad que podamos compartir la vida juntos. Okay. Pero entonces finalmente, al momento en que ya encuentras a esta persona y que en este caso pues te aceptó, ¿no? O sea, tú mencionaste que ya no es un autocuidado personal, sino era como un autocuidado de la pareja. O sea, finalmente como que sí se cumple esto que vimos, ¿no? Que el autocuidado son todas estas reglas y conductas que hacemos de forma individual, ¿no? Como para preservar nuestra salud, nuestro bienestar, pero también aplica como a grupos, ¿no? Que va desde la familia, la pareja, quizás los hijos, o ya una sociedad, ¿no? O sea, qué medidas tomamos para mantener el bienestar y la salud de toda una sociedad, ¿no? En este caso, y siguiendo un poco la idea que nos da Eloy sobre que finalmente a veces son las mujeres las que realmente son las últimas en tomar la palabra, ¿no? Aunque a los hombres se nos dice que uno es el que toma la palabra, pero yo tampoco creo que eso sea verdad. O sea, ¿tú consideras que, por ejemplo, cuando ya tienes pareja y gracias a ella, tú te cuidaste más? En efecto, no gracias a ella, sino por el bien de pues la unión, ¿no? Uh-huh. Y de lo que mencioné hace rato es del común denominador. O sea, sí coincidimos. Y también podría definirse, aunque parece que no tiene que ver con la salud, pero pues en este caso es la esfera emocional, una salud emocional, el hecho de que tengamos que aprender a vivir en pareja. También es autocuidado de la pareja, y nosotros desarrollamos lo que podría decirse como liderazgo situacional. En lo que yo tengo habilidades, pues entonces me permite tomar la oportunidad no precisamente de la guía, pero sí del punto objetivo. Uh-huh. Y cuando ella tiene más visión, pues entonces yo ser el seguidor. Uh-huh. Y así es como complementamos nuestra existencia por ese común denominador de un autocuidado por los dos. Y el compromiso formal de que no voy a transgredir lo que nos pueda afectar. Pero en respecto a salud, pues sí, ahí tuve mis primeros márgenes, porque ella era muy sana y de mucho cuidado en cuanto a la alimentación. Ahí está el primer factor de, digamos,
una acotación para mi comportamiento. La alimentación es fundamental para el autocuidado, pero yo insisto, a partir de lo que yo comento de ella, es que yo fui seguidor de las reglas que favorecían a los dos y del alimento sano y todo lo que conlleva nutricional, pero de una manera natural, sin que obedezcamos una fórmula de tipo didáctico como ahora se usa. Antes era al natural. Sí, ve que interesante, porque ya nos llevó primero de la parte biológica, donde pues la supervivencia, ¿no? Primero, vamos a sobrevivir para cuidarnos y de esa manera pues empezar a trazar una historia. Y este elemento importante, ¿no? Cuando empieza la vida emocional y que te encuentras con una pareja y dices, ok, pues aquí hay un cambio de planes, un cambio de estrategia, y empiezas a formar el siguiente ciclo, ¿no? Como el siguiente eslabón de una cadena, donde dices, voy solo, sobrevivo. Bueno, ya sobreviví, ahora emocionalmente empiezo a construir una nueva pareja, una nueva familia. Es como muy práctico como nos lo está compartiendo Eloy, me encanta. Es fácil de seguir. No, sí, además acabas de mencionar, Eloy, ¿no? Una parte también fundamental del autocuidado, ¿no? Que es la emocional, ¿no? Digo, hasta ahorita era como sobrevivir, y era los estudios, pero se me hace muy padre, ¿no? Que también comentes la parte emocional, porque es algo en lo que en este caso Fede y yo en el podcast, como insistimos mucho, ¿sabes? O sea, de repente creemos que, y no solo en México, sino en la generalidad de los países, todo este tema de las emociones está como muy al ahí se va, ¿no? Como muy abandonado. Y a lo largo de la vida, las personas pues vamos aprendiendo lo que son las emociones, el sentimiento, y nos vamos relacionando medio como podemos, ¿no? A veces la actuamos bien, a veces a base de golpes, pero finalmente las emociones para mí son como la base de las grandes tragedias que podemos vivir, ¿no? O sea, es que vivo y sufro porque nadie me comprende o porque no logro tener una pareja, ¿no? Pero no se da cuenta esta persona que hace cosas, ¿no? Que pues lastima a la gente y pues quizás las personas de su afecto pues prefieren alejarse, ¿no? Porque finalmente no se da cuenta, ¿no? Por un manejo de emociones. Pero y todo lo contrario, ¿no? Cuando hay un mayor manejo de emociones, mayor conocimiento, inteligencia emocional, pues es diferente, ¿no? Porque uno logra como esto, ¿no? Relacionarse, lograr tener relaciones de amistad duraderas, ¿no? Una pareja, una familia, ¿no? Entonces se me hace muy importante, ¿no? Que lo comentes, porque es algo que en su momento, en uno de los episodios, Fede decía, ¿no? Que en la UNESCO el autocuidado también incluye la parte emocional. Y siendo un poco el camino que hemos recorrido Eloy, o sea, yo sé que al final tú y tu esposa tuvieron hijos, ¿no? Tuvieron hijas. ¿Cómo fue esta parte para ti como papá de transmitir este sentido de supervivencia o autocuidado a las pequeñas? O sea, ¿tú en alguna vez lo reflexionaste o nada más dijiste, no, bueno, mientras me sobrevivan, todo está bien? O sea, ¿cómo fue que tú les enseñaste como papá a esos pequeñitas, ¿no? Que de repente los niños son como muy kamikazes, que tenían que cuidarse? Bueno, insisto, cada pregunta que me planteas, yo podría extenderme porque sí es mi padecimiento y lo sé, estoy muy consciente de que soy incontinente verbal, pero pues espero no estarme extendiendo demasiado en la respuesta, tratar de ser concreto. Y respecto a las hijas, no llegaron por obra del Espíritu Santo. Claro que en el caso de nosotros, hablando de la pareja, pues no es que nos sintamos especiales, hablando en término presente como si estuviera, pero porque estoy hablando del momento en que estuvo y cuando se gestó lo de los hijos. Ella estudió algo relativo como técnico laboratorista y por lo tanto tenía contacto con la sangre y pues aprendió no sé cómo decirlo, pero este importante asunto, de tal manera que sí, las hijas fueron siempre no solamente queridas y amadas, sino que fueron planeadas. Y como fueron planeadas,
de que nos casamos a que tuvimos la primera hija pasaron varios años. Pero cuando ya se pensó en los hijos, primero nos casamos por lo que se conoce como empatía y por amor, y que el amor se fue madurando y se estableció. Yo no creo que no nos hayamos amado, y aún a pesar de las circunstancias, yo creo que si a una mujer amada en la vida está ahora representado en los hijos, ¿no? Pero entonces, como tal, lo puede describir perfectamente un ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, en donde ya ahí se dan estadísticas que no son mías, sino ahí existen. Recomiendo mucho este pequeño ensayo. También es antiguo, no va con las normas de conducta actuales, pero hasta entonces, y nosotros estamos hablando de que yo me casé en el 80 y las hijas nacieron pues a partir del 84. Entonces al menos tuvimos ese tiempo para pensar, porque la vida la dividimos en 4 etapas, como vuelvo a mencionar: la primavera, el verano, el otoño y el invierno, pero cada edad significaba una cosa. La primavera para la formación escolar, el verano para el desarrollo profesional, el otoño para la cosecha y el invierno pues para la convivencia, pero con lo que se formó. Ahí me tomo la libertad de hacerle promoción a un señor que se apellida Kasuga y que habla muy bien de lo que yo podría definir, que no tengo la capacidad técnica para una definición. Pero entonces, si estoy contestando bien a tu pregunta, los hijos fueron planeados, y por lo tanto cuando ya vino el embarazo, mi esposa compró un libro en el que venía la evolución del nuevo ser, semana por semana, y ella llevaba sus acotamientos de la propia evolución. Así supe que antes de nacer los niños ya oyen, y el autocuidado emocional, pues claro que depende del padre y madre, pero fundamentalmente, en mi opinión, quizás no esté del todo bien fundamentado, porque no tengo la formación que ustedes tienen de psicólogos. La mía es silvestre, sobreviviente y pues adaptable, siguiendo los principios básicos de uno de tantos de los antiguos, pues que es el Darwin, ¿no? Y de ahí viene entonces que el autocuidado comienza primero desde queremos tener un hijo. ¿Cómo lo vamos a tener? ¿En dónde? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a necesitar? ¿Lo podemos dar? ¿Cómo vamos a vigilar? Y mi mujer finalmente, pues a pesar de todos los cuidados que tuvo y el seguimiento médico y vigilante por laboratorio y todo lo que debe de ser una maternidad de un hijo amado y deseado y querido, pues en realidad esto ya estaba cubierto. Pero mi mujer se iba a los extremos, porque decía que nazca bien, aunque nazca feo, pero que esté completo. Híjole, pues le salieron bien las niñas para empezar. Qué interesante. A mí en este punto donde estamos ahorita me nace una duda. Quisiera hacerte la pregunta. Sí, venga concretamente, si es que quieres una respuesta monosilábica o de hasta qué margen. No sé cómo sea, porque por eso es mi duda. Fíjate que hasta ahorita como que es muy empírico cuando los papás empiezan a criar a los niños, ¿no? Porque pues le dan el alimento, le dan pues un ambiente protegido, le dan los cuidados, es muy empírico, ¿no? Así, lo que creen que puede pasar, pues se intenta. Pero hay algo particular. Las mamás como que tienen ese sentimiento, ese filia, que en cuanto nacen, pues saben que tienen que proteger a la cría, ¿no? Ahí está. Pero hay una tarea particular cuando los papás empiezan a ver que tienen niñas, mujeres, y entonces empiezan a decir, híjole, a esta es diferente porque esta es niña, y el género empieza a funcionar ahí, ¿no? Y saben que tienen que tener como algo adicional porque están criando unas niñas. ¿Tú viviste eso? Si lo viste, ¿cómo lo resolviste? Porque
muchos papás lo platican Eloy, de que, bueno, pues siendo niños, pues los creo como yo, ¿no? Que sobrevivan, que corran, que coman, que duermen. Pero muchos papás platican que hay como algo diferente cuando les toca criar hijas. ¿A ti te pasó? Sí, porque, bueno, y me impactó, porque tuve que cambiar mi manera de ver lo que tenía como concepto. Ok. Yo me preparé, perdón por hablar como, en primera persona, pero yo solo, de manera autónoma, me preparé para criar hijos. Ok. No hijas. Y no fuimos al juego de sorteo que ahora se utiliza y hasta es festivo social, porque la revelación del sexo, bueno, cada quien y cada época, ¿no? Pero en su momento a mí lo que me gustó de mi mujer es que esa frase que parece, bueno, y sí da risa, ¿no? Porque pues que nazca completo, pero no, lo feo luego se quita, y si no se quita, pues al menos se intenta, ¿no? Con cirugía. Pues sí, pero lo feo es lo físico, aparente. Claro que nadie quiere un Frankenstein, pero, sí, pues pero sí, ¿no? ¿En qué me impactó? Porque soy tan antiguo, pues, con mis 70 biológicos, que yo conocía y pensaba y me enamoré de mi mujer con la música de Los Ángeles Negros. Ok. Incluso, ¿por qué no reconocerlos? Y me generaba lágrimas el distanciamiento, porque ella se quedó 1000 kilómetros lejos de mí cuando apenas teníamos un año de noviazgo. Y yo me fui a estudiar a otro lugar. Pero entonces el impacto radica en que yo estaba condicionado, esperando que fuera niño, rogándole en mi silencio muy interno. Pero es niña cuando ya nace, y la verdad, en ese momento, pues sí, tal fue el impacto que dije, ¿y ahora qué hago? Ok. Y pues prepararse, ¿no? Primero, pues no era dejar de quererlo, sino ahora cómo resuelvo el asunto de la niña, porque sí necesita ese choque que yo sentí. Claro que fue aliviado y soportado por mi mujer, porque evidentemente que ella sí tenía su predilección, pero también muy interna. Ahora se trataba de conciliar y echarle ganas para pues que la pequeña no tuviera sus cuidados tan especiales, sino los naturales, los propios que corresponden. Pero también nos ayudó enormemente que pues teníamos una guía por los libros. Los libros siempre han sido mis cómplices, pero mi mujer sí lo supo utilizar en términos de si tú no estás de acuerdo y yo tampoco, pero se necesita esto, pues vamos a hacerlo. Así es de que si no contesté claro, pues venga la pregunta para poder aterrizar. No, hiciste que me recordara, tuvimos a unos papás que nos decían que lo hicieron muy bien, por eso estábamos viendo eso, y que lo empezaron a hacer de manera natural, ¿no? Así de tenemos que hacer esto, vamos a hacer esto, y hasta que se sentaron aquí a platicar con nosotros, como que se dieron tiempo de reflexionar todo el camino que ya habían pasado, ¿sabes? Tienen 3 hijos, y ya había pasado bastante tiempo desde que empezó esta tarea de ser padres y de cuidar hijos, y tienen 2 niñas y un varón. Y la diferencia entre ellos y respetarlos y ser amigables con las personalidades como muy individuales, ¿no? Pero hasta que llegaron y se sentaron aquí con nosotros, se dieron cuenta de que pues, ya habían pasado años, ¿no? Y que mucho de eso fue sin planear, como fue, tal cual, fue muy instintivo. Tenemos que hacerlos, que estén bien, que estén sanos, que crezcan, que estudien y están en esa parte, ¿no? Justo ahorita. Sí, bueno, es que finalmente a ellos se les invitó en el tema de estilos de crianza, ¿no? Y creo que justamente lo que nos estás compartiendo hoy, ¿no? Primero creo que responde lo que preguntaba Fede, ¿no? Bueno, a ti como hombre, ¿no? ¿Qué pasó cuando descubriste que eran niñas? Y tú dijiste, entré en shock, ¿no? No sabía qué hacer. No, es que sí es un impacto. Pero bueno, o sea, finalmente ya hoy tus hijas, ¿no? Son mujeres profesionales, ¿no? Exitosas, pero significa que pues le hicieron bien, ¿no? Lo hicieron bien. ¿No? Bueno,
Ahí sí fui seguidor y obediente de la instrucción, en este caso lo acabas de decir, Fede, es la madre instintiva que protege a su cría, como evolución de la especie. Sí. Pero, y más aún si está documentada, qué importante. ¿Y de dónde viene la documentación? Más allá de pensar en la aceptación, ya aceptado y decidido que vamos a tener familia, pues vamos a hacernos un examen. No, yo fui seguidor, ella instruyó, y con fundamento vamos a hacernos un examen de compatibilidad genética. Okay. Chihuahua, ¿sí esto cómo funciona o qué? Ya tenía el nombre del laboratorio, ya tenía todo, y lo hicimos. De tal manera que nuestro índice de compatibilidad pues era arriba del 80%. Okay. ¿Esto qué significa? Que pues una vez que se llegó el momento de la decisión real, verdadera, de estamos preparados porque ya está todo planificado, pues dado ese índice tan alto, lo consultamos con el ginecólogo, retiró el dispositivo intrauterino, que nosotros sí creemos en la prevención, y pues a la semana de ir con el médico dijo, sí es cierto lo del índice de compatibilidad, en una semana vengan y les apuesto, yo como ginecólogo, que sin hacer estudios, ya sé si está embarazada o no, y pues me va a dar mucho gusto, vamos a apostar, y ustedes, si es cierto esa compatibilidad, que es muy rara, pero sí existe, pero no miden, porque no lo van y no lo valoran, en el término de tomar un rango, saber cuántos somos compatibles, pues sí, así sucedió. Fíjate que es la primera persona que conozco que tiene ese nivel de autocuidado. De planificar, no solo de planificar, de como, sabes, ya tenemos 3 años de casados y hoy es el aniversario y vamos a dedicarnos a tener un hijo, sino que además hicieron estudios, Iván. Eso no es común, es otro nivel de autocuidado. No sé, y creo que algo que hay que resaltar, ¿no, Eloy? Es que finalmente tú ya nos decías, ¿no? Que eres un hombre que estás disfrutando del invierno, ¿no? De tu experiencia en esta vida, a tus 70, pero eso significa que también es un hombre que creció en una generación, ¿no? Donde los hombres eran los que decían las cosas, ¿no? Y donde los hombres eran el que tenía la última palabra. Entonces me da mucho la atención, ¿no? Que dentro de tu formación y dentro de la historia que nos platicas, en algún punto tú ya dijiste esto una vez, ¿no? O sea, éramos líderes situacionales. O sea, cuando tú descubrías que tu mujer tenía mayor conocimiento o mayor habilidad para algo, tú te dejaste llevar. Y eso creo que es algo muy particular, ¿no? Y que vale resaltar y comentar, porque estoy seguro que no todos tus compañeros o no todos los hombres de tu generación tienen la misma idea. O sea, muy probablemente era, no, ¿tú qué vas a saber, no? O sea, tú a la cocina y yo soy el que decido, ¿no? Y tú no, o sea, tú tuviste esa apertura, ¿no? Entonces creo que eso habla de un hombre, ¿no? Que nació en la época que te tocó nacer, pero con un alto grado de conciencia, ¿no? Y pues como acaba de decir, ¿no? O sea, finalmente su esposa era la que tenía como este conocimiento de la genética y la sangre, y pues ella fue la que dijo, oye, vamos a hacernos este estudio, ¿no? Y pues él la siguió, ¿no? Él identificó que ella sabía de lo que hablaba y dijo, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y como dice Fede, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? Que desde ahí empieza como el autocuidado de los niños, ¿no? Y bueno, regresando y para no terminar y que puedas terminar la idea, o sea, esta parte que nos estabas platicando de todo el análisis genético, la planeación, ¿no? Y la parte de los ángeles negros, o sea, ¿en qué punto todas estas ideas se conectan con la forma en que les enseñan a sus hijas a autocuidarse? Pues fíjate que el único nexo es una canción que habla de esos señores que te comento, de que cuando vamos a ser papás, o nos enteramos que vamos a ser papás, pues todos queremos un niño. O sea, los masculinos, pues, todos queremos un niño, y todos los padres creemos, así, estoy totalmente seguro, que hacemos lo mejor, que damos lo mejor, porque nuestro hijo es amado. Claro, ya cuando está. Pero la diferencia del planeado es que el planeado ya se tiene pensado muchas cosas. Ya entonces lo tuviste y ya se graduó. Sí. Pero la canción habla de que los masculinos queremos tener un niño. Y yo de pronto,
Fíjate, no, sí, pregunta. De pronto, es niña. Órale, ¿y aquí cómo va la cosa? Sí, ¿verdad? sí, esa parte digo, a mí me encantó porque en algún momento lo dijiste bien, Eloy, o sea, la parte de amarla pues ya está, ya llegó, es mi hija, es mi sangre, es mi hija, pero sí cambia la jugada, ¿no? Ya no es un varón, ya es una niña. Yo recuerdo que algún papá en algún momento compartía que él tenía planeado, como nos dices, ¿no? De principio a fin cómo iba a ser pues su cría, su hijo. Y cuando descubre que es una hija, él se sentía incompetente para cambiarle el pañal a una niña, ¿no? Porque decía, es que ya no es lo que yo pensé, no va a ser igual. Y fue su primer shock así de, ¿y ahora cómo la cuido? Y dice, y fue como que me salí y empecé a consultar cómo se cuida a una bebé que no, pues no es el varón, es una niña, ¿no? Y dice, fue como poquito tiempo, no voy a decir que fue un shock eterno ni qué voy a hacer, solo fue, pues me cambiaron la jugada. Yo ya estaba configurado de cómo iba a criar a mi hijo y se suponía que iba a tener un hijo y cuando nace una niña, pues fue como, pues tengo que volver a planearlo todo, ¿no? Nunca pensó en si la quería o no, o sea, eso por supuesto dijo, sí, es mi hija, la amo. Pero no iba a ser como él había pensado, ¿no? Y los autocuidados, bueno, pues se tuvo que empezar a capacitar él de saber qué tenía que hacer para cuidar a una niña, ¿no? Sí, digo, creo que de alguna forma, ¿no? O sea, pues algo han hecho bien los papás, ¿no? De todas las mujeres que hoy en día existen, ¿no? Y de las cuales los mismos hijos se enamoran hoy, ¿no? Ahora sí que el autocuidado, ¿no? Del hijo, de la hija, de la niña, del niño, ¿no? Pues se va, yo creo que es algo que se va enseñando, ¿no? Con el mismo ejemplo de los papás, ¿no? O de las mamás, ¿no? O sea, si mamá y papá todos los días en la noche se lavan los dientes, bueno, pues el hijo o la hija, ¿no? Se le enseña que se tienen que lavar los dientes, ¿no? Oye, que si mamá, papá se bañan todos los días, bueno, pues el niño o la niña aprenderá que se tiene que bañar todos los días, ¿no? Creo que el autocuidado va empezando, se empieza a transmitir, ¿no? De esa forma, con el ejemplo. Y quizás siguiendo un poco esta línea de vida, ¿no? Que se ha establecido Eloy, yo quería plantearte una pregunta, ¿no? Ya están las pequeñas, estás casado, demás, ¿no? O sea, hay que proveer, ¿no? A la familia, proveer de los recursos económicos necesarios, ¿no? De los bienes materiales. Ahí tengo una duda para ti. Tú como el proveedor de tu familia, ¿no? En algún punto dejas de cuidarte por tratar de obtener lo que sea necesario para que en este caso tu familia esté lo mejor posible, pensando desde el punto de vista laboral. Bueno, el concepto laboral no implica un descuido necesariamente, sino al contrario, un reforzamiento del autocuidado, porque pues para poder recuperar el nivel que teníamos en plural, no solamente el ingreso mío, sino todo lo que habíamos planificado, pues con las devaluaciones a nosotros sí nos afectaron terriblemente, porque pues vigilábamos mucho el gasto controlado, no daba para mucho el poder ahorrar tanto, ¿no? Pero eso que se ahorró por la devaluación se desvaneció de la noche a la mañana, entonces eso provoca una frustración momentánea, pero la solución es cómo le hago para seguir teniendo lo mismo que es que se perdió, y pues un cambio de trabajo, ¿no? Y pues yo tuve que cada devaluación cambiar de empleador. Okay. Para seguirme manteniendo en la línea del ingreso y que lo planificado siguiera. No sé si eso contesta o no. Sí, digo, seguimos evolucionando y en esta parte de tu vida a mí me interesaría saber, porque pensemos en un adolescente, ¿no? Cuando está adolescente y va conociendo a una persona y va pensando en lo que va a ser él, ¿no? En un futuro.
Y por ejemplo, hay gente, yo conozco un caso donde como adolescente se veía pues como cabeza de familia, proveedor, donde su esposa, su mujer le iba a tener la comida lista y donde él iba a llegar y descansar y vivir con su esposa y su familia, ¿no? Y en algún momento pues se da cuenta de que pues los dos trabajan, el papá y la mamá, ¿no? Y entonces pues la esposa no estaba en la casa para tener todo listo y todo caliente cuando él entra a la casa y tiene que pues limpiarse las manos y decir voy a lavar los trastes, ¿no? O voy a calentar la cena, o a lo mejor le ayudo con algún quehacer. Y entonces esta parte que donde él se veía pues nada más llegando, bañándose, arreglándose y bajando a cenar, pues se cambió en la dinámica, ¿no? Ahora él tuvo que calentar a lo mejor un día la comida y me decía, ¿sabes qué es sorprendente? Porque fue adaptación pura. O sea, yo sabía que para que mi familia y yo nos sentáramos a cenar juntos, pues a mí me tocó calentar la cena, ¿no? Y para que ahora mi esposa se descansara, pues a mí me tocó lavar los trastes. Son esas sorpresas que, pues ni modo, si quisiera yo comida calientita y descansar, pues bañadito, tenía que ser algo más. Y es una sorpresa, pero no me costó trabajo, pero no es como yo había pensado. ¿A ti te iba a pasar algo así, donde pues fue algo no planeado, pero pues lo tuviste que vivir? Pues no, me oigo como muy ególatra o diferente, pero en realidad lo planeado se cumplió y nos tuvimos que forzar. Y evidentemente que aquí destaco, y por sobre todas las cosas, que mi mujer siempre se siguió preparando. O sea, nunca se quedó, ya terminé la carrera, ya me gradué, ya voy a ejercer, y hasta ahí, ¿no? O sea, aún con las hijas se siguió preparando. Okay. Y entonces ese autocuidado nunca dejó de existir. No hubo un cambio en la planeación. De hecho, sí en el momento de que nació la niña, pero fue momentáneo, fue reflexivo y a una plática interna con mi otro yo y bueno, cómo nos alineamos, de qué manera, porque lo planeado para nosotros no cambió, Okay. Se cumplió al 100 y en función de eso, pues entonces el patrón de conducta era la disciplina, la coherencia, la perseverancia. Y eso fue lo que nos gobernó. Así es de que no hubo cambios. Y pues no sé si te volví a contestar. Tengo la duda de si contesto bien. No, sí, no te preocupes, sí contestas. Ahora sí que creo que parte de la fórmula que ustedes tuvieron como pareja era como esa parte de la comunicación, ¿no? Y esta parte de planeación, ¿no? O sea, como que de alguna forma los dos trabajaban en equipo, ¿no? Y la coherencia. Y la coherencia, porque a veces hacemos unos planes y hacemos otros, ¿no? Sí, o sea, finalmente es como ustedes funcionaron como equipo, ¿no? O sea, como equipo fue que lograron sacar el proyecto de su familia y sus hijas. Y bueno, o sea, finalmente avanzando un poco en la historia, yo te preguntaba hace rato, ¿no? En el tema del trabajo, que si en algún punto dejaste de autocuidarte y comentaste que, bueno, o sea, conforme las devaluaciones y para seguir como siguiendo con el plan, pues buscaste otros empleos, ¿no? Pero finalmente yo te puedo platicar, o sea, en mi caso, yo recuerdo que mi papá, ¿no? En su momento, o sea, igual para cumplir y demás, él sí empezó a vivir como jornadas laborales muy pesadas, ¿no? Con mucho estrés, ¿no? Y pues bueno, o sea, vivió así mucho tiempo, ¿no? O sea, como cargando mucho nivel de estrés. Yo tengo la duda, o sea, en algún punto tú como hombre, como padre de familia y con el último trabajo y las responsabilidades, ¿empezaste o tuviste alguna conducta que de alguna forma fuera como afectando a tu propia salud? O sea, que en algún momento, pues sí, o sea, que te estuviera afectando, ¿no? A ti, a tu salud como tal. Digo, porque en aquel entonces, quizás pensando en el estrés, quizás los hombres habitaban, por ejemplo, que el fumar, ¿no? O que el tomar, o algo, ¿no? Como para descansar. O sí, o justamente no descansar, ¿no? O sea, ¿tú en algún punto caíste en alguna de estas líneas? Claro, y afortunadamente, pues, siempre hubo una razón por la cual tuve que soportar, varios años de autoprotección, porque
Cada vez mi horario en el trabajo se extendió más, pero para entonces ya mis hijas estaban en el ámbito de la formación escolar, siguiendo su conducta, siguiendo su propósito, cumpliendo con los anhelos que ellas mismas se pusieron como probables metas o el desarrollo. Yo ya estaba, mi única responsabilidad era sobrevivir en el trabajo, porque por las circunstancias me tocaron tiempos muy sensibles en términos de durabilidad laboral. Y lo que a mí me mantuvo fue el pensar en los beneficios de la jubilación. No logré completar mi ciclo de 31 años que el contrato colectivo del sindicato mandaba, que nos protegía a los de confianza. Yo siempre fui empleado de confianza, pero sí hubo impactos, claro, de las jornadas laborales extensas, pues un poco más que el doble de lo normal, de vivir en estrés cada hora, cada minuto bien correspondido en salario. Me fue bien, pero el costo era bastante alto y el estrés era lo que regía la existencia. Y por lo tanto, pues, había que comportarse dentro de los márgenes que la empresa brindaba para no caer en la provocación y tolerar. Eso significa, pues, aguantar el daño interno y se desahoga así. Yo fumaba, era bebedor, pero claro que no en el trabajo, sino en los márgenes de fin de semana que tenía. Pero dejé el cigarro hace 20 años o tal vez más, ya no tengo la fecha precisa. Y el alcohol como tal, definido como tal, no tiene mucho, pero ya es la segunda vez que tomo ejercicio de disciplina, pues muy rígida, porque así corresponde. La primera fue en 2015 justamente por tanta ingesta alcohólica llegar al punto de hígado graso extremo. Y el médico internista, amigo desde la secundaria, pues me apoyó y yo me preocupé porque me dijo, al ritmo que vas, no te queda mucho tiempo. Y yo sentí el temor del oscuro manto del fin de la existencia terrenal, y pues sí me alarmé. O sea, sí sentí miedo. Okay. Y el miedo gobierna la sobrevivencia. Y entonces, pues sí, acepté por cuestión médica preguntarle a mi organismo si podía ser capaz de seguir. Y fue cuando tomé la decisión de la desintoxicación, y así lo hice. Después de 3 años de ejercicio, dieta y disciplina, y con el objetivo bien puesto, logré remontar no al 100, sino correspondiente a mi edad, y reencauzar mi existencia ya con el consumo de alcohol, pero más leve. Nunca lo dejé, pero porque a mí el alcohol ha sido un acompañante del cual yo no me quejo, porque es una decisión propia de cada quien. Y como tal, dado mi internamiento, pues siempre voy a ser alcohólico. Y a mí no me da pena, pero ahora que se presenta esa circunstancia de mi biología, pues hice la suspensión definitiva de todo tipo de alcohol a partir del 1 de julio, que fue cuando ya me dijeron qué no hacer y cómo ejercer el autocuidado obligatorio. Y en ese camino estoy.
Oye, Eloy, y dentro de estos cambios, digo, la vida siempre, a lo largo de la historia, siempre va a ser un cambio. Hacemos algo diferente, hacemos algo más, hacemos algo menos, pero son cambios finalmente. Y dentro de estos nuevos cambios de lo que hoy estás viviendo, ¿hay algún autocuidado, algo que hagas por ti, que estés disfrutando más de lo que pensabas que se podía disfrutar? Bueno, es que trataré de responder breve y conciso, pero desde el momento en que yo tengo ya la guía de una nutrióloga renal, pues ahí ya no es autocuidado, sino seguimiento de los parámetros que dicta la dieta renal, que es estricta, y pues todo debe ser con base en medidas para que el daño renal no se incremente. Okay. No sé si te contesté. Sí, bueno, es que, mira, o sea, creo que esto que nos compartes, ¿no? De en cuanto a salud, estrés, ¿no? Creo que mucha gente lo vive, ¿no? Lo vivió, lo viven hoy y muy probablemente algunas generaciones lo sigan viviendo, ¿no? Realmente creo que me llama mucho la atención y es como algo muy, creo que sí hay que comentarlo, ¿no? O sea, esta fuerza y este poder de decisión que tuviste en su momento cuando te dijeron lo del hígado graso y que decidiste como tomar las decisiones necesarias como para revertir ese camino y pues hoy, por ejemplo, estar aquí con nosotros grabando, habla mucho de tu madera, ¿no? O sea, de la esencia que eres, ¿no? De ese autocontrol, ¿no? De esa esencia. Y sí, quizás fueron medidas extremas que fueron requeridas de autocuidado, ¿no? Pero finalmente es algo como que tú decidiste tomar, ¿no? Porque desafortunadamente creo que muchas personas hoy en día, ¿no? También no necesariamente podrán encontrarse una situación como la tuya y deciden no hacer nada, ¿no? O sea, finalmente es parte del albedrío, ¿no? Del libre albedrío. También ahorita por lo que compartes de esta etapa en la que te encuentras, ¿no? De que tienes una dieta muy estricta por el estado de salud que tienes ahorita. O sea, tú tienes como esta autodisciplina, ¿sabes? No sé si tú te habías dado cuenta, pero, o sea, eres un hombre que eres capaz de evaluar las consecuencias de la línea de acciones que tienes y tomas decisiones. Entonces mi duda es, o sea, ¿cómo es que aprendiste a hacerlo o lo haces, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que te motiva a decidir, no, voy a hacer este cambio, aunque sea difícil y lento, pero en pro de la vida, ¿sabes? Digo, hace rato nos hablabas, ¿no? Que eres como un biófilo, ¿o cómo dijiste? Sí, justamente te iba a responder con eso. La definición de biófilo, pues lógicamente no es derivado de mi opinión, sino que existe Erich Fromm, y de ahí lo define, y por ser biófilo, pues entonces el amor por la vida es natural, fluye, pero tomar conciencia en cierto momento de hacer un paréntesis en el tren que se trae, pues sí implica, la disciplina va amarrada con el propósito, ¿no?, que se tiene. Y de ahí, de esta definición, que la comenté muy al principio porque pues no sabía cuándo iba a resultar, en qué momento, pero sí, cuando la vida pregunta de esa manera, no hay que tener ningún temor, sobre todo si se quiere seguir disfrutando de cada amanecer y de todo lo que implica lo hermoso de la vida propia, pues, de la biofilia. Pues hay que tener disciplina. Y si alguien que le diagnostican diabetes y sabe que no debe de consumir ciertos productos y lo sigue haciendo, pues es el típico nacional que dice que pues de algo nos vamos a morir. Y pues eso no es lo óptimo en mi caso, sino que en ese momento yo me convierto en un obediente por conveniencia. Insisto que si te respondí bien o no, por favor házmelo saber, porque
No, o sea, sí lo respondes. O sea, finalmente lo dices con este concepto, ¿no? De biofilio. O sea, te gusta la vida, ¿no? Disfrutas estar vivo. Y entiendo que en la vida cuando te han dicho, oye, párale a este tren, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, porque si no se va a acabar la historia. O ahorita que está otra situación de salud que te dice, oye, tienes que tener estos cuidados porque pues si no puede pasar algo. O sea, tú escuchas, has escuchado y has actuado, ¿no? Se me hace muy particular, ¿no? Se me hace muy interesante. Creo que es algo que admiro de ti, ¿no? Y también algo que creo que es muy valioso para este episodio, ¿no? Sobre el autocuidado, ¿no? Porque finalmente puede ser que uno haya tenido una vida de excesos y de locura y de inconsciencia, pero creo que tú lo que nos compartes aquí es la prueba en vida, ¿no? De que cuando llegue ese llamado y si uno lo escucha, o es posible, ¿no? Hacer lo necesario para mantener nuestra historia, ¿no? Si es que es lo que uno quiere, ¿no? Porque pues también habrá personas que digan, ay, no, ya estoy cansado, ¿no? Le voy a seguir hasta donde se pueda, ¿no? Y se vale, ¿no? O sea, finalmente creo que eso es algo muy padre. Y dices una cosa, o sea, conciencia, ¿no? Conciencia y disciplina, ¿no? Entonces, una pregunta sobre esto, o sea, con estos 70 años, ¿no? De historia y de vida, ¿tú dirías que en la vida para obtener cosas es necesario ser disciplinado? Para mi caso particular sí, porque cada quien puede definir el concepto de disciplina, ¿no? Pero y yo cuando me digo disciplinado es porque va en función de mi propósito, ¿no? Y como tal, pues hay que llevar el orden, hay que hacerlo medible. Aún lo que aparentemente no es medible, todo se puede medir, siempre y cuando se tenga bien concreto el propósito. Así es de que la disciplina es el factor fundamental que debería regirnos a todos en función de cómo lo conciba. Porque puede ser disciplinado para el aspecto social, pero el íntimo, el verdadero, ese no se da tal cual. A veces un enfermo, yo recuerdo mucho la anécdota de un compañero de trabajo que hace muchos años, cuando estábamos en la capacitación, íbamos a un trabajo nocturno y decía, voy a engañar al doctor porque no me ve, me voy a comer un pancito de más porque no puedo resistirme al pan, ¿no? Okay. En mi caso, sí, sé que se me van los ojos por algo más, pero no debo de transgredirlo porque en la medida del respeto a los parámetros que me dictan y que me deben de gobernar, es la medida de mi durabilidad. ¿Cómo no voy a obedecer? ¿Cómo no voy a ser disciplinado en ese sentido? Sí, digo, estás describiendo a muchas personas y yo me incluyo. De repente, en alguna fase me decían, oye, es más sano y es mejor para ti si comes menos algo, ¿no? Yo decía, oiga, y si sigo comiendo lo mismo, ¿hay algo que pueda hacer como para mantenerme sano? Sí, pues necesitas hacer más ejercicio. Dije, bueno, pues ahí está mi respuesta, ahí está mi balance, ¿no? Si me gusta mucho el pan y la manera sana es que haga más ejercicio, bueno, pues voy a tener que entrarle al ejercicio para nivelar, ¿no? Este exceso de comer pan. Como tú dices, lo pienso y ahorita salivo, ¿no? Ay, sí, un pan bien rico. Bueno, pues ya sé que después de mi pan bien rico, pues va a seguir una sesión de ejercicio porque pues me excedí en el pan. Es muy curioso. Fíjense que yo quisiera retomar algo. Cuando la UNICEF lanzó como todo una campaña, la UNICEF hablaba de 5 líneas principales de autocuidado. Uno era el autocuidado físico, que es decir, no hacer demasiado, pero sí hacer un nivel de ejercicio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el físico. Nos mencionabas tú en algún punto el autocuidado emocional, ¿no? ¿Qué pasan con las emociones? ¿Cómo las promovemos? ¿Cómo las vemos de manera sana? La UNICEF también toma el autocuidado cognitivo, es decir, qué parte de tu conocimiento y qué estás promocionando, que tiene que ver un poco con los estudios, ¿no? ¿Qué pasa con la educación, el conocimiento en sí, la estimulación del conocimiento y la promoción del bienestar cognitivo?
Hay una parte que a algunos les hace ruido y sobre todo, pues hay divergencias en la forma de cómo abordarlo, ¿no? Que tiene que ver con el autocuidado espiritual. ¿Qué tanto de lo que haces hacia ti consideras que puede ser positivo, ¿no? ¿Y qué tanto lo haces? O sea, ya lo conoces. Ahora, ¿qué tanto lo llevas a la práctica? Hay una quinta línea que me gustaría como encaminarme como para conocer su opinión. Cuando la UNICEF habla del autocuidado social, habla de, pues, ¿con quién te juntas? ¿Qué haces cuando te juntas, no? ¿Cuáles son las actividades que estás promocionando para tu persona y para, pues, tu comunidad? Hay como ejercicios muy prácticos que dicen, bueno, si se van a juntar, por ejemplo, para cuidar un jardín, ¿no? Un jardín público. Pues, ¿quién lo va a regar? ¿Quién lo va a podar? ¿Quién lo va a limpiar? Ahí está una actividad social, ¿no? Fíjense que nos vamos a reunir el próximo fin de semana. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues yo propongo que hagamos un partido de fútbol y juguemos y hagamos equipo, ¿no? Fíjense que vamos a tratar de hacer algo socialmente. Sí, y todo el mundo, cuando se oye social, piensa que tienen que ser del punto donde empieza mi entidad hasta el otro extremo donde termina, ¿no? Y UNICEF dice, a ver, pero si nos vemos muy prácticos, ¿qué harías en tu colonia? ¿Qué harías en tu escuela, en una biblioteca, en un campo? Sí, eso es lo social. Pero podemos empezar desde algo muy, muy práctico. ¿Qué haces en tu casa, no? ¿Cómo provees tu autocuidado? Bueno, pues a lo mejor si la reja está vencida, pues dale mantenimiento, ¿no? Que te proteja, que te provea. Fíjate que se fundió el foco de tu entrada. Bueno, pues vamos a revisar el foco de mi casa, de mi entrada, ¿no? Fíjense que podemos hacer algo por el cuidado de nuestra comunidad. ¿Qué podemos hacer, no? Y entonces UNICEF trata de ok, vamos a hacer esto, pero ahora vamos a hacerlo en bienestar social. Yo tuve una experiencia cuando estudiante muy joven. Se hizo una práctica de ciencias políticas y sociales en Oaxaca. Y entonces había una comunidad que se autogobernaba. Se promovió como independiente. Y los recursos, pues antes de que llegaran, se hacía como estratos y decían, bueno, esto va a ser para nuestra clínica, esto va a ser para nuestra escuela, esto va a ser para nuestras calles. Y esta clase pues nos llevó a ese lugar donde decía, bueno, vamos a ver cómo están promoviendo su autocuidado social, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y lo primero que les puedo decir es el impacto visual. Llegué a un lugar limpio, llegué a un lugar con luminarias pues todas en función, y con esta idea de estamos en una comunidad y vamos a cuidarla, porque en la medida en que nosotros cuidemos nuestro entorno, nosotros nos estamos cuidando. ¿A qué les ha sonado esto del autocuidado social? ¿Así a favor, no a favor? ¿En México se da? ¿Les ha tocado conocer algo así? Ok. Reflexión. No, bueno, creo que está padre, ¿no? Porque finalmente ahorita nos sacas ya del contexto de la salud personal, ¿no? Y sí, a lo que también veíamos, ¿no? Que el autocuidado también se da como en grupos o en la sociedad. Yo creo que aquí donde me toca vivir, pues lo veo cuando finalmente el gobierno hace diferentes actividades, ¿no? O obras, ¿no? Que permiten, por ejemplo, en el caso de el pavimento, pues corregirlo y quitar unos baches, ¿no? Que eran como baches, monstruos, ¿no? Casi entraba un auto completo. Entonces, creo que ahí entra un poco el autocuidado, ¿no? Yo a nivel social, pues yo creo que, por ejemplo, donde he ayudado o cumplido, pues es, por ejemplo, hubo un momento donde hubo unas luminarias que ya fallaban, ¿no? Ya no prendían. Y aunque una vecina trató como de solicitar que se corrigieran, al final, bueno, a través mío fue que se dio con otros contactos que finalmente vinieron a poner las luminarias, ¿no? O sea, como que en esa parte creo que por ahí, me ha tocado participar, ¿no? Y pues mantener limpia, ¿no? La zona donde se encuentra mi casa.
Pero también quiero creer, ¿no? Que el estar yo haciendo este podcast junto contigo de alguna forma ayuda, ¿no? Porque quien escuche esto puede ser que le caiga un 20, ¿no? En relación a algo, y eso ayude a que esta persona, pues voltee a ver, ¿no? Y haga algo, ¿no? Ya sea por sí mismo, o por sí misma, por su familia, o por su entorno, ¿no? Creo que estoy haciendo trampa. Pero bueno, tú, Eloy, ¿has tenido alguna experiencia o participación así? Particularmente me gustaría que la pregunta no me quedara tan abierta, sino que aquí sí quiero dar una respuesta concreta, pero por favor vuélveme a plantear la pregunta, porque puedo desencadenar una respuesta muy amplia y que no te conteste. O sea, dentro de esto que nos informa Federico, ¿no? Dice que también existe el autocuidado social. Ya. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿a ti te ha tocado experimentar algún beneficio derivado de algo que se ha hecho en tu colonia donde vives? ¿O tú has sido promotor de algún cambio en favor del autocuidado de tu colonia, vecinos, tu casa? Como tal, no. Ya entendí, pero digamos que no me defino yo un filántropo social. Lo que mejor acato y que ayuda, sin embargo, sin duda, es saber que nuestra Carta Magna, la Constitución, establece que el núcleo de la sociedad es la familia. Y por lo tanto, yo distingo dos parámetros en cuanto a lo que de modo común, convencional, se conoce como la educación y los valores. Entonces, para mí, alguien que es escolarizado, pues sí, también está educado, pero todo depende de cómo lo recibió en el núcleo fundamental, que es la familia. Y en la familia, evidentemente que yo tuve unos padres con firmeza en ese sentido y nos asignaban responsabilidades, las que corresponden a la edad. Entonces, yo eso es lo que he hecho como autocuidado, pero tanto así de participar para la colonia, no. Porque primero no me nace, segundo porque creo que pues hay una entidad que tiene esa facultad y obligación. Y yo estoy seguro que abono porque mi comportamiento está dentro del marco legal, cumplo los reglamentos lo más posible, porque pues no necesariamente la burocracia hace respetar todo, ¿no? Pero con tal de seguir avanzando, en lo que yo participo es, participé para la familia. Uh-huh. y en los grupos, cuando he formado parte de grupos numerosos, hasta por 20 años de vida consecutiva semanal de reuniones, pero siempre han existido reglas, y las reglas es lo que me gobiernan dentro de los márgenes sociales. Entonces es una participación social, pero bien establecidos los puntos que sí y los puntos que no. Ok. Fíjense que yo, para encaminarme a cerrar, me gustaría proponerles, hay un ejercicio muy, muy práctico que está en este manual de la UNICEF, que está encaminado a los niños, ¿sí? Es un ejercicio precisamente de autocuidado personal. Uh-huh. Y es como abrir un poco las posibilidades, porque como decíamos al principio, cuando estamos chicos, pues los autocuidados que más conocemos tienden a ser pues báñate, peínate, cepilla tus dientes, acepta ir a un chequeo médico. Esta parte como que va muy normalizada socialmente. Y UNICEF hace una propuesta y dice, ¿por qué no decirle socialmente que todos podemos hacer una carta a nuestras necesidades? Es decir, que uno piense, voy a hacer una carta a mi necesidad. Pero no es como dejarlo para hacerlo muy amplio. UNICEF dice, bueno, pues podemos sentarnos en un lugar tranquilo cada uno y pensar cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Pues primero sentarme en un lugar seguro, en un lugar que yo sienta que estoy tranquilo, en un lugar donde pueda cerrar los ojos y tratar de pensar, pues, ¿qué necesito, no? Físicamente, ¿qué necesito?
Hablando de mis emociones, ¿qué necesito? Hablando de lo social, ¿qué necesito? Y lo mismo en lo espiritual y lo cognitivo, ¿no? Y el ejercicio es así, básico, ¿no? Si ahorita en este momento pensáramos en cómo mejorar nuestros autocuidados, ya sea físico, ya sea emocional, social, espiritual o cognitivo, pensando en este momento, bueno, ¿qué sería bueno empezar a promover, ¿no? ¿Cuál sería el autocuidado que podría empezar el día de hoy? Hoy que oigo este podcast, hoy que hacemos este podcast, ¿qué podríamos hacer como para avanzar en nuestro autocuidado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que se los decía, estaba pensando, dije, híjole, pues el día de ayer fui a jugar después de mucho tiempo voleibol en un equipo que recién me invitó y todo fue muy bien, salvo al momento de saltar dije, híjole, creo que me sobran unos kilos, ¿no? Tengo que nutrirme mejor a modo de que pueda bajar de peso. Entonces, pues necesito mejorar mi alimentación. Y mi autocuidado que tengo que empezar ahora es comer más sano como para que pueda perder peso de manera sana, ¿no? Ahí tengo, esa sería mi carta a mi necesidad. No sé si a ustedes se les ocurra algo. Pues yo tengo necesidad de una nueva computadora, de un nuevo auto, de un viaje a las Bahamas, ¿no? Okay. Pues no sé, supongo que trabajar. Okay. No, digo, es interesante ese ejercicio que comentas, Fede. Yo si tuviera que decir algo, por ejemplo, creo que mi autocuidado ahorita tendría que ir, por ejemplo, no quiero escucharme mal, pero iría más como dirigido a aprender cómo a darme espacios para descansar, ¿no? Y no como estresarme porque siempre soy alguien que está metido en una u otra actividad, ¿no? Creo que mi línea va por ahí un poco, ¿no? Okay. O sea, porque sí creo estar haciendo ejercicio, cuidar la alimentación, estoy trabajando, demás, ¿no? Creo que en lo personal iría por ahí, ¿no? Como en empezar a permitirme de repente tener un par de horas como de relax, ¿no? O sea, como para recargar y pues seguir disfrutando, ¿no? Descansar bien. Descansar, exactamente. ¿Y tú, Eloy? Bueno, pues coincido con ustedes, Fede y Iván. El autocuidado fundamental pues es el ejercicio, la alimentación, el descanso. Pero los parámetros de UNICEF los escuché atento en función de lo que tú describes. Y no tengo ese manual, pero me van a hacer el favor de compartirlo para observar cuáles son los lineamientos que dicta este organismo supranacional, que son en beneficios pues de la humanidad y de cada persona que lo quiera adoptar. Pero insisto en que a partir de la individualidad, el ejercicio es necesario y fundamental, y yo puedo decir, así sin ninguna duda, que siempre he hecho ejercicio y he practicado algunas disciplinas que refuerzan mi comportamiento. El ejercicio es lo que me ha mantenido con vida hasta ahora, pero a pesar de mis excesos, de la compañía oscura de Baco, he logrado estar en un ambiente controlado. O sea que ampliamente recomendado el ejercicio. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues ahora sí que básicamente, pues Eloy, ¿no? Creo que con esto estaríamos cerrando este café, ¿no? Ahora sí que agradecerte mucho, ¿no? Por compartir estas experiencias, compartir este tiempo con nosotros. Y pues esperemos, ¿no? Que haya oportunidad para grabar otro episodio, ¿no? Y pues también esperemos que hayas disfrutado la experiencia. Pues miren que es la primera vez que participo en un evento así, con esta probable intención de que alguien que escuche se le despierte el fuego interno, ¿no? De que es el momento de no tanto exceso por conveniencia propia, pero en función de su propósito de vida. Y la relación que se tiene con nuestro ser interno
pues tiene que ser en equilibrio para poder dar una opinión. Pero una opinión es altamente desechable en función de que quien escucha y no le interese, pues por más que le digan. Hay un supuesto dicho, y digo supuesto dicho porque no lo tengo registrado como documentado, pero al fin es un dicho, y de origen, ve a saber cuál es el verdadero origen, pero lo que es cierto es que los consejos para un inteligente no son necesarios porque es inteligente, y para alguien que no es inteligente pues no los ocupa, porque aunque les den 1000 no va a hacer caso. Así es de que el faro de la conducción de su existencia en lo individual va a permitir convivir en el marco social de la sociedad y de los parámetros que impone las reglas de convivencia. No sé, hasta ahí no puedo opinar más. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y saludos en nuestros sitios de Facebook e Instagram, y que nos escuchen por Spotify, Apple Podcast y YouTube. Eloy, muchas gracias por compartir, un gusto en conocerte. El agradecido soy yo, y gusto también en conocerte, Fede, que pues lo dije, lo digo, lo sostengo. Cada encuentro es una semilla que puede fructificar y puede durar en función del abono, y a eso me atengo. Muchas gracias, Eloy.